Amén. Un médico neurólogo responde a la siguiente pregunta: ¿qué pasa mientras dormimos? Y este médico responde: mientras dormimos, nuestro cuerpo se comporta de manera diferente a cuando estamos despiertos. Tenemos una postura reclinada, los ojos cerrados, hay una disminución de los movimientos y una respuesta menor a estímulos extremos. Para estudiar el cuerpo cuando dormimos, los expertos realizan un examen llamado polisomnografía, que registra los cambios en el comportamiento de los ojos, el cerebro, el corazón, los pulmones y los músculos durante las 5 fases del sueño que experimentamos y que se repiten cuando estamos dormidos. De acuerdo a la ciencia, cuando nosotros dormimos hay 5 fases del sueño. Con la fase 1 y 2 inicia el ciclo del sueño. En esta perdemos la conciencia y el control del cuerpo. Los músculos comienzan a relajarse y la frecuencia respiratoria y cardíaca son más lentas, así como la actividad cerebral. Los ojos se mueven lentamente y el estado de alerta del organismo disminuye, aunque es posible despertarse ante estímulos fuertes. En las fases 3 y 4, el cuerpo entra en un sueño profundo. La frecuencia respiratoria y cardíaca son regulares y muy lentas. La actividad del cerebro también lo es. Los ojos se mueven y los músculos están muy relajados. La quinta fase del sueño, la última, es conocida como REM, que significa movimientos oculares rápidos, porque los ojos se mueven en todas las direcciones. El cerebro está en su máxima actividad, incluso más que cuando estamos despiertos. Los latidos del corazón y la frecuencia respiratoria son rápidos e irregulares. Por el contrario, los músculos se encuentran tan relajados que no pueden moverse. El cuerpo está paralizado. Eso es lo que dice este médico neurólogo respecto a qué pasa mientras dormimos. Y quise hablar acerca de esto para poder comenzar a adentrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Si ustedes ven el título ahí, dice despierta. Y es relevante para nuestro texto bíblico poder comprender qué nos ocurre cuando dormimos. Si bien el médico escribió acerca de nuestro cuerpo físico, hoy nos enfrentamos a un texto con una exhortación directa a nuestros corazones. Yo creo que en muchas ocasiones, ¿cierto?, hemos escuchado acerca de esa frase, estar durmiendo espiritualmente. Y quizás más de algunos le dijeron: oye, estáis durmiendo espiritualmente, despierta. Y la realidad es que el sueño, estar dormido espiritualmente hablando, es más común de lo que pensamos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estamos dormidos espiritualmente. Y la pregunta es: ¿qué significa estar durmiendo espiritualmente? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo el Evangelio nos despierta de ese sueño? Que Dios, hermanos, en esta mañana hable a nuestros corazones, y si hay algo de sueño o si estamos dormidos profundamente en nuestra vida, si estamos roncando ya, que seamos despertados para vivir para Cristo y para su gloria. Punto 1. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué nos dice el versículo 11? ¿Quién lo puede leer ahí? Hermana María, el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si ustedes se dan cuenta, el texto comienza con la frase "y esto", ¿cierto? Esto quiere decir que el Señor agrupa todas las exhortaciones, todos los mandatos que el Señor ya nos ha llamado a hacer hasta aquí, porque acuérdense de que cuando empieza Romanos 12, puras cosas prácticas, cosas que debemos hacer, cosas que hay que guardar. Y cuando el texto dice "y esto", es como que está diciendo: hagan todo esto, y lo que hay que hacer es todo lo que hemos hablado anteriormente.
Romanos 12, vivir con la motivación correcta, ser un sacrificio vivo para Dios, no conformarnos a este siglo, renovar nuestra mente llenándonos de Cristo, ser miembros los unos de los otros, usar nuestros dones para bendecir al cuerpo, amarnos fingidamente. Romanos 13, cumplir la ley amando a mi prójimo. Debemos hacer todo esto conociendo el tiempo, conociendo que vivimos en días malos, días donde cada vez vemos más influencia del pecado en nuestras mentes. Y sabiendo eso tenemos la primera exhortación, de nuestro texto. Y ahí el verso 11 nos dice, ¿qué es lo que dice el verso 11? Que es ya hora de qué? Que dice literalmente, lea ahí que es ya hora de levantarnos del sueño. Recuerda que esto fue escrito para hermanos judíos y griegos que estaban en Roma. Habíamos dicho hace semanas atrás que los hermanos en Roma aún no experimentaban las persecuciones más terribles que vivieron en el futuro bajo el emperador Nerón. Y el Señor le estaba diciendo a esos hermanos y a nosotros nos dice hoy, es ya hora de levantarnos del sueño. Medita un poco en esto. Dios nos está llamando, ¿cierto?, a despertar. Nos está diciendo que estamos durmiendo. Quizás en la quinta fase del sueño, con los ojos moviéndose para todos lados, con el cerebro en su máximo rendimiento, pero con el cuerpo paralizado. Aunque estar en la primera fase de sueño ya es preocupante, porque ahí se pierde la conciencia y el control del cuerpo. Pero definamos cuál es ese sueño del que debemos despertar. Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, nos ayuda mucho a entender de qué se trata este sueño. Martín Lutero dice, el sueño en que está sumido el espíritu cuando anda en pecados y se entrega al ocio. También dice que dormir espiritualmente significa no reparar en los bienes espirituales ni estimarlos. Un comentario bíblico dice que este sueño, este dormir espiritual es la estúpida y fatal indiferencia por las cosas eternas. Y te acompaño a que vayas conmigo a 1 Corintios 15:34. Primera de Corintios 15:34, ¿qué nos dice ahí el texto? Joana, por favor, léelo. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sí, ese era. Velad debidamente, estén despiertos y no pequen, dice el Señor, porque algunos no conocen a Dios, le decía a la iglesia de los Corintios. Y él le decía, para vergüenza vuestra lo digo. Efesios 5:14, escucha lo que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, este sueño del que debemos despertar, independientemente de la fase de sueño en la que estemos, es un sueño peligroso. Puede ser quizás una siesta, puede ser que estés en una siesta. Porque este sueño, hermanos, del que debemos despertar, es un sueño donde somos indiferentes a las cosas eternas, donde no valoramos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado y andamos en pecado y andamos en ocio. Es un sueño donde quizás tenemos felicidad, donde todo está bien, pero Cristo no está ahí. Piensa en Colosenses 1:21 cuando dice que antes nosotros éramos enemigos del Señor en nuestra mente y hacíamos malas obras. El sueño en el que muchas veces estamos es algo parecido a eso, porque Cristo ya ha dejado de ser el centro de nuestras vidas. Cuando un creyente cae en este sueño, pasa a ese estado de tibieza espiritual,
como en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Un creyente que ha dejado su primer amor. Y aunque por fuera quizás luce bien, por dentro otra cosa ocupa su corazón. Cuando una persona duerme, no sabes qué hay en su mente, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona durmiendo, no sabes qué está pensando, no sabes qué está soñando. No es claro. Puede ser que esté con la mente en una pesadilla, o tal vez en un sueño del que no quiera despertar, o un sueño imposible, pero que lo pudo cumplir, ¿cierto? En ese sueño. Algunos sueñan que tienen todo el dinero que quieren, otros que sueñan que están con la mujer o el hombre de sus sueños, otros que adquirieron un bien que cuando despierten les gustaría seguir teniéndolo. No sé si han tenido esos sueños que tienen algo en el sueño y ojalá despertar y seguir teniendo eso. Son sueños. Cuando un creyente está durmiendo espiritualmente, es difícil saber lo que está pasando por dentro. Pero la escritura, la palabra de Dios nos explica qué es lo que pasa cuando hemos caído en ese sueño, donde Cristo ha dejado de ser el motor de nuestra vida. Ese sueño donde piensas que puedes vivir sin orar, sin buscar el rostro de Dios. Un sueño donde lo que te satisface son las cosas del mundo, pero es un sueño del que debemos despertar por lo que dice el texto. Y aquí el texto nos da la razón por la que hay que despertar. ¿Qué dice el texto? Porque ahora estamos cerca de nosotros nuestra salvación cuando creíamos. la traducción lenguaje actual dice, ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Desde el momento que comenzamos a creer en Cristo, nuestra salvación ya está segura. Y aquí el texto enfatiza ese día en el que Jesús va a venir por nosotros. Cada día que pasa es un día que más cerca estamos de Cristo. No sabemos cuándo Él volverá y tampoco sabemos cuándo moriremos. Y como dice 1 Corintios 15:51, no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, no todos vamos a morir físicamente, pero todos vamos a ser transformados. Llegará el día donde seremos sacados de este mundo con poder para estar para siempre con nuestro Señor, y esa es la razón por la cual debemos despertar de este sueño. Lo que el texto está diciendo es, ya levántate de ese sueño, no vale la pena vivir con los ojos puestos en las cosas de este mundo, porque este mundo pasará, pero Cristo nos viene a buscar y hay que vivir para aquel que nos viene a buscar. ¿Te has puesto a pensar en esto? Que nuestro tiempo muchas veces está invertido en cosas que no valen la pena. Invertimos nuestro dinero y recursos en cosas que no tienen ningún valor eterno. Estar dormido nos lleva a relajarnos porque obviamente cuando uno duerme el cuerpo está relajado. Pero el entender de que nuestra salvación está cerca, de que nuestro Señor viene pronto por nosotros, de que nuestro amado, aquel que murió por nosotros, está más cerca de lo que creemos, debería despertarnos a vivir de acuerdo a su palabra. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? El novio se acercaba. El novio se acercaba y el mandato era velar, estar despiertos para cuando el novio llegara, estar preparados. Y acompáñame a Mateo 24, Mateo 24 del 42 al 46. El evangelio correcto no nos muestra la venida de Cristo como algo a lo que los creyentes le deban tener miedo, sino que la venida de Cristo debe ser nuestra motivación para andar agradando al Señor y no haciéndole cera, coloquialmente hablando. Mateo 24 del 42 al 46. Javier, léelo, por favor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría,
y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Como decía, hermanos, el Evangelio bíblico nos lleva a mirar la venida del Señor no como algo terrible para nosotros los creyentes, sino como la motivación por la cual vamos a vivir para la gloria del Señor. Punto 2. En el sueño del que debemos despertar hay tinieblas y pecado. Tenemos ahí los otros versos que siguen. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, hasta este momento el apóstol Pablo no había hablado, no le había hablado así a los romanos. Si ustedes se dan cuenta, este es el primer momento cuando vemos algo así en la carta. Este momento, esta es como una confrontación y una exhortación dura que el apóstol Pablo le está entregando a los romanos y que el Señor nos está entregando hoy día a nosotros. Aquí el verso 12 nos dice una vez más, la noche está avanzada. En el original, la noche avanzó, ya no hay que seguir durmiendo, ya pasó nuestro tiempo en el que vivimos en tinieblas y se acerca ese día glorioso, ese día está cerca en el que veremos a Jesús. ¿Acaso no hay una motivación mayor para despertar de ese sueño? Me acuerdo cuando mi mamá me despertaba para ir al colegio, y en ocasiones yo no quería despertar porque a veces no quería ir, inventaba miles de excusas para seguir durmiendo, pero cuando llegaba el día, por ejemplo, del paseo de curso o el día de la convivencia, uno estaba ahí, ¿cierto?, al pie del cañón y daban ganas de despertar. Me acuerdo que yo dejaba toda lista mis cosas para el otro día, no podía dormir a veces por la ansiedad. Y hay muchos que creen que están despiertos para Dios, pero siguen en un sueño porque no han comprendido el Evangelio. Y la forma de saber que estamos durmiendo en un sueño profundo es cuando el pecado comienza a aparecer en nuestro corazón. Deja que el Espíritu te examine, dejemos que el Espíritu Santo nos examine en esta mañana. El texto lo dice. El verso 12 nos habla de las obras de las tinieblas, obras que hacíamos en nuestro tiempo de oscuridad, cuando estábamos despiertos, pero muertos espiritualmente. El verso 13 también agrega otras cosas, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Podríamos decir, oye, pero yo no ando en borrachera, no ando en lujuria, no ando en lascivia, no ando en contienda, no ando en envidia. Pero la verdad, hermano, es que estar durmiendo también nos lleva a no reconocer nuestra condición. Los que roncan solo pueden saber que roncan porque alguien más les dice. Yo no puedo decir, no, yo no ronco. No, yo no ronco, yo delante de Dios yo no ronco, pero si mi esposa dice que yo ronco, entonces tiene que ser así. Y esto es lo mismo que pasa con el pecado. Muchas veces las otras personas ven nuestro pecado, nuestras malas actitudes, pero nos justificamos y nos escondemos detrás de excusas baratas. Eso es estar dormido. Cuando alguien nos dice, oye, cuando alguien nos habla con amor y nos dice, oye, quizás podría orar más. No, pero si yo estoy orando, si yo siempre oro. Oye, estás constantemente enojándote, siempre te estás enojando por lo mismo. No, pero si yo estoy así, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Dios tiene que cambiarme. Y muchas veces nos escondemos detrás de esas excusas y no vamos con arrepentimiento al Señor. Eso es estar dormido. Cuando soy indiferente a mi pecado que se muestra a los demás y al pecado de mi corazón. Es como cuando uno nos bota la basura en la casa
y uno sabe que la basura está ahí y uno sabe que tiene que botarla y empieza, ¿cierto?, a salir el mal olor. Así también es cuando hay pecado en nuestro corazón y no nos arrepentimos. Estar en este sueño nos va a llevar a comer más de lo que debemos, porque cuando Cristo es nuestro centro, todas las cosas se ponen en orden en nuestra vida. Quizás no andamos en borracheras escandalosas, pero sí deberíamos pensar mejor si hemos de beber alcohol o no. La lujuria no solo es algo relacionado al área sexual, también es el deseo apasionado por algo. Por ejemplo, yo sé que hay muchos que hoy día no fueron a la iglesia por ver la final del mundial, y eso es lujuria, es desear apasionadamente algo. Cuando adquirimos cosas que no necesitamos y que no tienen ningún sentido, estamos siendo lujuriosos también. La lascivia es la lujuria sin control. La lujuria es el deseo, ¿cierto?, desenfrenado, y ya la lascivia es la lujuria sin control, el deseo sexual desenfrenado. Alguien podría decir, oye, yo no caigo en esto, en esa parte estoy bien. Pero acuérdate de lo que Cristo nos dijo, oye, cualquiera que mira a alguien para codiciarlo ya adulteró, ya pecó de lascivia, la pornografía, la masturbación, las ventanas de incógnito, el chat con la persona que no es tu cónyuge, pero con quien sueñas, eso es lascivia. Cuando aceptas o agregas a una persona que no tienes que agregar, o cuando sabes que no tienes que hablar con esa persona, pero sigues hablando con esa persona, eso es lascivia. Y tarde o temprano eso puede crecer y bueno, más adelante vamos a profundizar en eso. Muchos están en un sueño donde están con su esposo o esposa, pero quisieran estar con alguien más. Por eso cuando en un matrimonio uno de los dos se aleja o deja de ser cariñoso, una de las razones pudiera ser esa. Quizás está pensando en otra mujer o en otro hombre. Puede ser otras razones también. Esa pudiera ser una de las razones. Así que hay que estar alerta ahí de eso. Otros en este sueño también les gusta la contienda. Por todo discutimos muchas veces. Somos expertos en eso, yo creo todos nosotros. Por todo queremos iniciar un pleito y pensamos que es normal. Miramos la vida de los demás y queremos ser como ellos, tener lo que otros tienen y nos esforzamos por ganar y ser mejor que los demás. La envidia se deja ver cuando Cristo no es el centro de nuestro corazón y estamos roncando profundamente. Hermanos y hermanas, no dejemos que este sueño siga. No nos permitamos seguir durmiendo un día más, porque dormir mucho trae consecuencias. Y acompáñame, por favor, y veamos un ejemplo de un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero que durmió demasiado. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y este es como el ejemplo más grande que nosotros tenemos para, o sea, si no despiertas con esto, nada te va a despertar, y cuando despiertes quizás va a ver a tu alrededor todas las cosas destrozadas. Eso pasa cuando dormimos mucho. Segundo de Samuel 11, del 1 al 5. Y encuéntralo porque quiero que sigas conmigo la lectura, porque esto es, o sea, todos sabemos, pero aquí vamos a profundizar un poquito esto. Yo creo que muchas veces pensamos que no estamos dormidos, pero sí estamos dormidos. No nos damos cuenta porque estamos durmiendo. Es una paradoja. ¿Lo encontró? Sí, 11 de 1.
Igual sirvió para calmar un poquito la cosa. Todavía hay oportunidad para irse. Ya, estamos ahí en segundo de Samuel. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David, hermanos, no estaba donde debía estar. Quedarse en Jerusalén fue caer en un sueño profundo para él. Fue olvidarse de Cristo en un momento. Ahí uno puede ver las fases del ciclo de sueño de David, porque no todos tenemos las mismas fases en nuestro ciclo de sueño, pero estar dormido espiritualmente es peligroso. La fase 1, acuérdate que pierdes la conciencia y tu cuerpo ya no lo puedes mover, así que cualquier fase de sueño es peligrosa. La fase 1 de David se quedó en Jerusalén y se puso a dormir, porque el texto dice: al caer la tarde, el verso 2 dice: al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea que literalmente David se puso a dormir. Y esa fue una siesta que él se pegó, porque dice que se levantó en la tarde. Y eso solamente puede pasar si tú duermes durante el día. La fase 2 del sueño de David: en su sueño se comenzó a pasear sobre el terrado, la parte alta de su casa real, y vio una mujer que se estaba bañando. O sea que David estaba sapeando, ¿cierto?, a esa mujer. Fase 3. David envía a preguntar por aquella mujer. O sea, envió a su gente, porque como él era el rey, envió gente a preguntar por ella, por esa mujer. Y ahí empieza la lujuria, ¿cierto?, de David. Ahí empieza el deseo apasionado por esa mujer. Fase 4. David se acuesta con ella y ahí él peca de lascivia. Él consuma su lujuria. La fase 5, ya el sueño profundo. Él se entera de que esa mujer había quedado embarazada. Y aquí empieza el sueño profundo de David. ¿Por qué? Mandó a buscar al esposo de la mujer y le pidió que fuera a dormir con ella para simular de que el hijo era de ella, el hijo era de su esposo, pero él no quiso, ese hombre no quiso, porque él debía estar en la guerra, debía estar con los siervos de Israel. En otro intento de hacer que el hombre duerma con su mujer, David lo invita a su casa y lo embriagó, y aún así ese hombre no se acostó con su mujer. Y ya lo último, el sueño más profundo, ya los ronquidos más altos de David se llenó de pecado y mandó al frente de la batalla al esposo de esa mujer para que muriera. Y luego de que el esposo de la mujer muriera, esto fue lo que pasó. Y ahí está el verso 26 y 27 de segundo de Samuel. Y dice eso: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto,
envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Y fíjate lo que dice esa frase. Mira lo que dice esa frase, porque después de todo ese relato, todo eso que está ahí, aquí viene algo. Mira, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David cayó en un sueño tan profundo que su conciencia estaba llena de tinieblas y su cuerpo ya no servía a Dios, sino que comenzó a pecar y a pecar contra Dios. David cambió su vida de adoración por segundos de placer. Es por eso que hoy necesitamos despertar de este sueño. No fuimos llamados a hacer cosas desagradables ante los ojos del Señor, sino a vivir para agradarle, a vivir para su gloria. No hay que ni siquiera hacer siestas espirituales, porque una siesta te puede llevar a un sueño profundo que puede llevar deshonra a Dios y traer consecuencias dolorosas a los que amas y a tu corazón. Hay muchos que despiertan luego de haberle dicho una ofensa a su esposa. Hay muchos que despiertan y se dan cuenta que perdieron a su familia por una pequeña siesta. Hermanos, tenemos que despertar de ese sueño, porque ese sueño nos va a llevar al pecado, y no solamente a estos pecados, porque esto que hizo David, no dice, oh, David, es tremenda falla que se mandó. Obviamente que es así, pero debemos analizar nuestro corazón. ¿En qué parte estás durmiendo? ¿En qué parte crees tú que estás durmiendo y que está trayendo consecuencias a tu familia, consecuencias a tu corazón? ¿Qué es lo que te distrae de vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te está quitando el gozo de la salvación? Porque cuando David cayó en estas cosas, él oraba y le decía, Señor, he pecado contra ti, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso, hermanos, que la aplicación y exhortación hoy día es clara para nuestras vidas. Y es despierta y vístete de Jesús. Mira lo que dice el verso 14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Despertar del sueño nos va a llevar a desechar las obras de las tinieblas, como dice el verso 12. Seremos como José, que frente a la tentación él huyó. Si David hubiese estado en la batalla, nada de eso hubiera pasado. No hubiera causado esa deshonra al Señor. No le hubiera dado pie al pecado. El verso 12 nos dice, vistámonos de las armas de luz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando despertamos? Nos vestimos, ¿cierto? Nos ponemos nuestra ropa. Y cuando despertemos hoy día, porque tenemos que despertar, porque si no tomamos esta exhortación, después vamos a despertar, y acuérdate que a veces hay gente que despierta con la destrucción a su lado, con un corazón lejos de Cristo. Eso es lo que debemos hacer hoy día. Despertar es arrepentirnos de nuestro pecado, poner una vez más nuestra mirada en la eternidad, en esa venida que está tan cerca, en nuestro Señor Jesús que nos viene a buscar, y vestirnos, como dice, de las armas de luz. Mira lo que dice 2 Corintios 10, del 4 al 6. Búscalo ahí, acompáñame a 2 Corintios 10, del 4 al 6. Mi esposa lo va a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, las armas de nuestra milicia sirven para destruir todos esos malos pensamientos que se levantan en nuestra mente. Porque
Si tú quieres tomar acciones por las tuyas, tú no vas a lograr nada. Es como cuando uno está en una parálisis de sueño y uno trata de despertarse, pero no puede despertar. El Señor nos tiene que despertar, porque eso nos va a permitir, como dice aquí, derribar cualquier argumento, cualquier altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque todos los pensamientos pecaminosos son pensamientos que van en contra de obedecer al Señor, en contra de obedecer la palabra del Señor, que van en contra del conocimiento de Dios, que van en contra del amor de Dios. Y solo cuando estamos despiertos en Dios y vestidos de las armas de la luz, podemos tomar todas las armas que Dios nos ha dado, que en diferentes ocasiones las vemos en la Escritura. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, ¿cierto? La verdad, la justicia, la preparación que el Evangelio nos provee, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Por eso nuestro verso 13 nos dice, andemos como de día, honestamente. Amén. La honestidad se ha perdido en este tiempo, porque hoy día yo borro una conversación y yo digo, no, yo no he hablado nada malo con nadie. Yo simplemente borro mi cuenta, borro mi historial y estoy limpio. Pero cuando no nos arrepentimos del historial, cuando no nos arrepentimos de las conversaciones, de los pensamientos que tenemos, está ahí siempre ese pecado. Solamente el estar despierto espiritualmente nos ayuda a andar en honestidad. Porque cuando estamos en el sueño, la mentira se vuelve normal. Aparece el amor fingido. Las apariencias y los trucos se asoman y el viejo hombre toma el control del corazón. Le damos lugar al viejo hombre para que haga sus trucos. Otro verso que nos habla de estar despiertos es 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, es decir, que estamos despiertos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Acuérdate que en la fase del sueño el cuerpo pierde el sentido de alerta. Y estar despiertos es estar viviendo una vida centrada en el Evangelio. Esa es la única forma de no estar en un sueño profundo, creyendo que las cosas de este mundo y los placeres temporales nos van a conducir a la satisfacción. Cuando estamos durmiendo, no nos damos cuenta que hay ciertas opciones que estamos considerando. Por ejemplo, ya estamos pasando por hartos problemas matrimoniales y está por ahí la opción de la separación o desconectarse emocionalmente del cónyuge, ya dejarlo que viva su vida, seguimos juntos por los hijos, por la familia, para no dañar nuestra relación. Cuando estamos durmiendo están esas opciones, ahí las tomamos, como que pensamos en esas opciones. Y así, no, me voy, yo no quiero esto para mí. Eso pasa cuando estamos durmiendo. Pero cuando estás despierto, el perdón y el amor está ahí. Sabes que el perdón es tu única opción y que independiente de que hayas tenido una discusión y de que sea lo mismo de siempre, sabes que hay esperanza en el Evangelio. Como lo que el Señor está haciendo en la familia. Hay esperanza en el Evangelio. Si tiramos la toalla, no van a salir las cosas bien. Si tiramos la toalla, vamos a estar poniendo nuestra confianza en las cosas de este mundo y en los placeres temporales, porque un placer temporal también es tener un bienestar todos los días, ¿cierto? Experimentar ese amor y que muchas veces no es así, porque el pecado siempre va a estar ahí. Y por último, para sellar esta predicación, mira lo que dice el último verso del capítulo 13. Y ya esto es como la guinda de la torta. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, después de todas las exhortaciones, oye, despierta de ese sueño. La salvación está cerca. Se acerca el día. Vístete de las armas de luz. Andemos como de día.
lo resume en eso. Vístete de Jesús. Si hoy día, hermanos, vamos a despertar, no te pongas tus fuerzas, no te pongas tus métodos, no te pongas tus pensamientos, no te vistas de legalismo, no te vistas de apariencias, no uses tu orgullo, no uses tu vanagloria. Cuando despiertes de ese sueño, corre a Cristo y vístete de Él. En otras palabras, que nuestro profundo deseo sea ser como Cristo para así mostrar a Cristo por medio de nuestras vidas. Despierta, hermano, despierta, hermana, que no sea tarde cuando despiertes. Porque cuando despiertes no habrá un dedo acusador, no habrá un padre enojado diciendo ¿por qué dormiste tanto? Sino que va a estar esa promesa ahí en Efesios 5:14 que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si hoy despiertas, se va a prender una luz. Cristo te alumbrará. Y cuando la luz de Cristo comience a brillar en ti, nuevamente vas a ver el mundo desde su palabra, desde su evangelio. Vas a querer correr del pecado. Porque cuando estamos durmiendo, el pecado ni siquiera nos duele. Así es la realidad. El pecado que debiera dolernos porque envió a Cristo a la cruz, cuando estamos durmiendo, no ocasiona ningún efecto en nosotros, porque estamos durmiendo, nuestra conciencia está ahí durmiendo, nuestros músculos relajados, y no nos damos cuenta del efecto del pecado. Así pasa cuando una persona está durmiendo. Le puedo decir cualquier palabra fea a mi esposa y me va a dar lo mismo lo que sienta ella. Lo que me importa es yo, y como estoy durmiendo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Recuerda también que hubo un momento en el que David despertó de su sueño, cuando fue confrontado por Dios por medio de Natán en el capítulo 12 de segundo de Samuel. Él despertó, incluso el Señor le dijo a David por medio de Natán, tu pecado fue remitido, tu pecado fue borrado, porque eso es lo que el Señor hace. Sin embargo, hubo consecuencias por todo lo que David hizo. Aquel hijo que tuvo con Betsabé murió a los 7 días y el nombre del Señor fue blasfemado entre los enemigos de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a despertar de todas esas áreas en las que estamos durmiendo y que al despertar y arrepentirnos podamos tomar las armas de la luz y tomar a Cristo una vez más como el amor de nuestras vidas, por quien vivimos y a quien esperamos. Y mientras lo esperamos, lo honramos con nuestra vida, aún en las cosas más simples y sencillas. Cuando estamos vestidos del Señor Jesucristo, podemos hacer lo que está aquí en el verso 14. No proveáis para los deseos de la carne. Proveo a los deseos de la carne cada vez que me acerco a algo y yo sé que es ofensivo para mí, yo sé que es dañino para mí, pero me acerco a eso porque tengo una firmeza, según yo. Si un hombre o una mujer ve un cuerpo desnudo, nadie va a quedarse así indiferente. No, yo soy maduro en eso, hermanos. No nos engañemos, la carne es débil. Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Si nosotros vemos algo que incite a nuestros ojos, obviamente la carne va a despertar. Quizás va a estar viendo una película, quizás va a estar viendo una cosa tan inofensiva, por así decirlo, pero de repente sale una imagen por ahí y quizás esa imagen te va a llevar a otro pensamiento y así. Por eso estar despierto nos ayuda a estar alerta de todas esas cosas que pueden hacernos daño. Eso es no proveer para los deseos de la carne. La carne quiere comer, ¿cierto? Quiere enguatarse, quiere comer hasta reventar muchas veces. Pero eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Para qué vamos a comprar tanta carne? ¿Para qué vamos a comprar tanta carne? 2 kilitos más, está bien. Hermanos, hay un punto donde tú sabes que ya no puedes comer más.
¿cierto? Si tú sobrepasas ese punto, ya estás pecando contra el Señor. Uno puede tomar una coquita heladita, pero no todos los días. O algo que te guste, puedes comer algo que te gusta, pero no todos los días. No puede ser el chocolatito todos los días, no, porque ahí ya estamos pecando contra el Señor. Pero como estamos durmiendo, no nos damos cuenta de que esas cosas también son pecados delante del Señor. Despierta hoy porque pronto nos encontraremos con Él. Hermanos, esta vida es muy pasajera como para vivir con nuestra esperanza en las cosas temporales. Esta vida es muy pasajera, la felicidad en esta vida es pasajera. No vale la pena vivir por las cosas temporales. David, imagínate, él cambió toda su vida de adoración por dormir con una mujer. Algo pasajero. Algo pasajero. El placer que el hombre siente es pasajero, es segundos. Y lo cambió por eso. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que meditar bien antes de avanzar en cualquier mala decisión. Abandona tu sueño porque no es real, solo Cristo es real. Hoy tenemos una oportunidad más para despertar, correr a Cristo y aferrarnos a su gracia que nos sostiene aún en nuestros sueños más profundos. Si tú estás hoy día en ese sueño profundo, si tú estás roncando a pata suelta, el Señor aún ahí te está sosteniendo. Pero hoy día con su palabra el Señor te dice, despierta. Despertemos a vivir para la gloria de Dios, a vivir una vida centrada en el Evangelio, a dejar todo aquello oculto, todo aquello que no debemos hacer, pero que estamos haciendo. ¿Ya? Así que hermanos, la exhortación es clara y hay que despertar. El Señor viene y no podemos seguir jugando con el pecado. Amén.